Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de abril del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, el lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarse en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre de Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?» Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes la pregunta que le hizo Nicodemo? La consideramos hace poco, cuando vino de noche a Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Nacer de nuevo, ser una cosa nueva. No ser lo que es, que en realidad no es para la vida por lo menos. Nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Fíjense acá la pregunta que se le va a formular a nuestro Señor. Recordemos la última vez que consideramos este Evangelio, de neto corte eucarístico, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ahí vimos la multiplicación, llamada así, de los panes, donde Jesús con 5 panes dio de comer a 5,000 hombres. Bueno, la multitud lo buscaba, claro está. Pero Jesús se había ido y había ido caminando sobre las aguas a la otra orilla. Y los discípulos también, por manera que en la orilla había solamente una barca, aquella que habían tripulado los discípulos, que ya no estaban en la orilla donde Jesús, en esa zona, había multiplicado los panes. De manera que la multitud se trasladó entonces al lugar donde suponían que estaba Jesús, en la orilla opuesta. En este caso a Cafarnaún fueron. Recordemos, Cafarnaún era la zona donde vivía Pedro, por ejemplo. Bueno, y lo buscaron y lo encontraron. ¿Y qué les dice Jesús? Claro, «Maestro, ¿cuándo viniste acá?», le preguntan. Y Jesús les dice una cosa muy sencilla. En realidad ustedes me buscan, no por las señales que vieron, sino por el pan, con el cual se saciaron, el pan que comieron hasta saciarse. Buscad más bien no el alimento que perece, el alimento simplemente del cuerpo para saciar el hambre del cuerpo, sino el alimento que a vida eterna permanece, el que permanece para siempre. Ese es el alimento vitalísimo, el alimento para la vida.
¿Qué debemos hacer, maestro, para tener ese alimento? Fíjese la obra de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es la obra que Dios quiere de nosotros? ¿Y en qué consiste la obra? ¿Cuál es esa obra? Y Jesús contesta, que creáis en aquel que Dios ha enviado, en el Hijo del Hombre, en Jesús. Creer en Jesús. Esa es la obra que quiere Dios. Claro, pero no creer de un modo discursivo, ritualista, dogmático, a través de discursos y simplemente a través de palabras, sino creer es verdaderamente obrar, hacer lo que el Señor dice, encarnar. Fíjese cuál es lo que nos dice el Señor, esencialmente, cuál es la forma del discurso de Jesús, del mensaje de Jesús. Es encarnar la palabra, vivir esa palabra, ser y ser para el otro, no ser para buscar cosas que a uno lo satisfagan simplemente y con eso creer que estamos bien y que esto es lo que Dios nos está dando. Pasando por alto el que tenemos enfrente, pasando por alto la necesidad del otro, mirando para otro lado. ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Cuál es el alimento que el Señor nos suministra? ¿Cuál es el alimento que dio, por ejemplo, a la muchedumbre? ¿Cuál es el alimento que recibimos los cristianos? Y recibimos algo que es el Señor, que el Señor es nuestro alimento. Él es alimento para todos nosotros. Va a seguir este discurso de Jesús, lo vamos a ver en días sucesivos, y la idea es que el alimento sea Jesús, que se coma la carne del Hijo del Hombre, que se beba la sangre. Eso es. ¿Y eso qué quiere decir? Usted recibe el cuerpo y la sangre del Señor cuando participa con fe, con verdadera fe, en el tiempo eucarístico, en el momento eucarístico, en la Eucaristía, en la acción de gracias. Cuando usted participa, usted recibe la vida, porque ese pan es vida, ese cuerpo es vida, esa sangre da la vida. Y el Señor se da en ese alimento. ¿Nos da el alimento? Sí, el alimento para el cuerpo por supuesto lo da. En la multiplicación lo dio. Esto tiene un sentido mayor aún todavía, pero tomémoslo en el contexto, digamos, conceptual del tema de hoy. Sí, ahí dice Jesús, ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse, alimentaron el cuerpo. Vamos a alimentar la vida ahora, vamos a alimentar el ser, el alma. Bueno, y entonces el único alimento que es indispensable y que sacia el hambre y la sed de justicia es aquel que es la misma justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que tengamos la vida, que seamos partícipes de este reino. Pero hay que creer, y creer es hacer, es vivir en conformidad con el mandato del amor. ¿Qué es eso? Y eso es mirar al otro, no mirarse a uno mismo en el espejo, ni estar mirándose el ombligo satisfaciendo propias necesidades o pidiéndole a Dios por cosas que uno necesita. Ay, Señor, yo te pido esto, yo te pido aquello, yo te pido lo otro. Si usted pide, ¿pero qué es lo que pide? Pide para usted, no pide para los demás, no pide para todos. Y usted si pide, sea también hacedor de aquello que pide. Fíjese, lo que es posible para ti, dijo alguna vez San Agustín, hazlo tú. Lo que es imposible, pídeselo a Dios. Y muchas veces le pedimos a Dios cosas que tenemos y son posibles para hacer nosotros. Y nos quedamos en una situación muy cómoda pidiéndole a Dios, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios me da. Sí, Dios le da lo que para usted es necesario. Y no es necesario para usted que le esté dando aquello que usted esté pidiendo cuando usted lo puede hacer y lo puede tener. Usted puede hacer mucho más a lo mejor de lo que está haciendo. Usted puede ser también necesario para el otro, para su hermano. Y usted ve la necesidad del otro.
Y usted es instrumento del Dios al cual siempre le pide, en el cual dice que cree y que le responde siempre. Bueno, y haga con el otro lo que Dios en Cristo hace con usted. Y son muchas cosas que se pueden hacer. Y las que se deben hacer por otra parte. Ahora, ¿las hacemos? ¿O simplemente nuestra fe declarada y a veces con palabras grandiosas es una fe literaria? Es una fe meramente intelectual. La fe es un don de Dios, hermanos. Es algo que Dios nos da, que Dios nos regala, es una gracia de Dios. Y si usted no la valora como tal, usted cree que es un mérito propio, y cree que a raíz de ese supuesto mérito que usted tiene, Dios tiene que asistir a su necesidad. No, la fe que por su gracia Dios le regala a usted es para que usted pueda hacer aquellas cosas que Dios nos pide a todos. Y lo que fundamentalmente nos pide Dios es que amemos al prójimo, que seamos un haber para el otro, que seamos para el otro como fue el Señor para todos nosotros, como fue Dios para todos en Cristo Jesús. Se dio a todos y por todos. Sí, multiplicó los panes. El término más apropiado diría, compartió los pocos panes. Y el Señor sabe lo que hace con todos nosotros. Se comparte. Y esa es la manera en que se multiplica, porque es para todos y alcanza para todos, porque el amor nunca deja de ser. El amor siempre alcanza. Y lo que usted hace por amor y desde el amor es irrenunciable, es inagotable, es lo que usted tiene que hacer, es verdaderamente creer en aquel que Dios envió. Si usted cree en Él, fíjese bien y tenga en cuenta, y prioritariamente téngalo en cuenta, qué es lo que hizo el enviado de Dios, qué es lo que hizo Dios como Hijo del Hombre. Bueno, haga lo mismo, y entonces usted va a demostrar que cree, que lo sigue, que trabaja para el alimento que permanece, y no para el alimento que perece, que va a necesitar, ¿no es cierto?, como el agua de la samaritana. El que beba de esta agua tendrá sed, necesitará beber siempre para saciar esa sed. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y lo que Dios nos da en Cristo Jesús es su amor, su sacrificio y aquello que es la vida. Y la vida nunca deja de ser. Y usted lo puede comprobar. Si usted verdaderamente cree, lo puede comprobar. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, creo que Dios hoy nos da una oportunidad de crecer en su amor, de alimentarnos espiritualmente con esta situación que para la mayoría es un gran peligro, esto de esta pandemia. ¿Por qué? Porque si, como bien decías, nos dejamos de mirar nosotros el ombligo y atendemos a la necesidad del hermano que no tiene que comer, que está desesperado por estar encerrado, que no tiene con quién platicar, entonces ahí ya nos estaremos alimentando espiritualmente. Estamos dando al otro lo que necesita, lo que nosotros también necesitamos en un momento, y el Señor lo dio abundantemente. Ojalá hoy sepamos aprovechar esta oportunidad y no la dejemos pasar. Dios saca siempre de los males, saca remedios. Aprovechémoslo. Efectivamente, Patricia. Y fíjate, vos decís, sí, a propósito de esta pandemia que azota a la humanidad. Sí, tenemos que ponderar, tenemos que finalmente ameritar bien el esfuerzo que hacen muchos investigadores, muchos científicos, muchos médicos, enfermeros que están trabajando día y noche en favor de los enfermos graves, azotados, sí, asolados por esta pandemia. Bueno, es una manera de hacer
de verdaderamente hacer lo que Dios quiere en nosotros. Ser para el otro, ser para los otros, ser el recurso que Dios pone a disposición de todo el género humano. La inteligencia con que está dotando a todos aquellos que están abocados plenamente a la investigación y a la pesca, a la caza, ¿cierto?, del virus que genera la enfermedad mortal. Tomémoslo como un ejemplo también. En todo nuestro quehacer diario doméstico, que nuestra tarea sea de sí, claro, usted dice para satisfacer las necesidades, sin duda lo que es posible para ti hazlo tú, pero también pensar en las necesidades del otro, pensar en el bien común, pensar en el otro, pensar de una manera en donde todo el pensamiento y la acción consecuente esté presidida por el amor, vale decir presidida por Dios. Sería esto lo que quiere Dios. Hagámoslo y lo vamos a comprobar. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para este grupo cristiano. Tu espíritu de amor, tu espíritu de entrega, tu espíritu que nos permita siempre hacer lo que has hecho tú en favor de todos. Compartir esta vida que nos has dado, Señor, para el bien común, para el bien de todos. Señor, lo pedimos en tu nombre santo Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.